Ok. Bienvenidos a este segundo Congreso Internacional de Potenciando la Innovación y Tecnologías para el Desarrollo Sostenible en la Economía Azul, organizado por la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI. Quien les habla es, es Matías Olaya, ¿no? Miembro del equipo organizador de esta conferencia. Damos bienvenida al Magíster César Puma, quien ya se encuentra en línea, y agradecerle por su asistencia. El Magíster, el Magíster es ingeniero electrónico con maestría en Ingeniería Industrial, secretario del Comité Técnico de Seguridad de Procesos Químicos e Hidrocarburos INACAL, subgerente de SMAC, ha sido jefe de SSOMA en Oil and Gas, gerente de operaciones y líder en mantenimiento electrónico y potencia eléctrica. Y el tema de exposición es cosechando la potencia de la IA y tecnologías avanzadas para la seguridad de procesos. Adelante con su exposición, magíster. Muy buenos días con todos. Realmente para mí es un privilegio estar en este segundo Congreso Internacional que organiza la Facultad de Ingeniería Mecánica y que ha tenido a bien tomar este poderoso tema, ¿no?, de potenciando la innovación y tecnologías para el desarrollo sostenible en la economía azul. Mucho que hablar sobre esto. Como dije, el tema que quise desarrollar ya es un tema que hemos también expuesto este año en el 20º Congreso Mundial de Seguridad de Procesos que se dio en Nueva Orleans y que siempre se hace y lo organiza CCPS, ¿no?, en Estados Unidos. Nuevamente, un saludo a todos y quiero empezar estos temas. No se puede hablar de seguridad de procesos sin empezar con esta reflexión. Yo quiero que se fijen por un momento en las letras amarillas, ¿no?, que van a aparecer. El evento, por ejemplo, de Bhopal, que fue uno de los más grandes y es el más catastrófico generado por la actividad humana, por la industria humana. Tuvo directamente, según cifras oficiales, 3.000 muertos, pero todos sabemos que alcanzó más de 20.000 afectados, más de 20.000 muertos, perdón, y más de 500.000 de afectados. La industria nuclear no escapa de estos grandes impactos, por ejemplo, como fue el caso de Chernóbil. Pemex, en su actividad, también tuvimos el evento en el año 1984, que alcanzó a más de 550 personas muertas y muchos desaparecidos. Este evento, que hasta su época del Exxon Valdez, hasta esa época, fue el más catastrófico o el que alcanzó el mayor impacto ambiental, hasta esa época, ¿no?, hasta el año 89. Y pasa en las mejores familias, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, no, desde que soñábamos con ser ingenieros, no soñábamos con trabajar en la NASA, ¿verdad? Pero hasta ahí han ocurrido estas catástrofes. Tuvimos en el año 86 la pérdida del transbordador Challenger, ¿okay? Luego, que pasó recientemente, bueno, para los que lo pudimos ver, ¿no?, en el 2010, tuvo 11 muertos. Horizonte Profundo fue el caso en Macondo, en Golfo de México, pero este es hasta la fecha el evento con el mayor impacto ambiental por derrame de hidrocarburos. A la fecha, esto costó una remediación de más de 80 billones de dólares, o sea, 80.000 millones de dólares. Lo que pasó en Piper Alpha, un 6 de julio del año 1988, cuando estoy seguro que muchos todavía no habían nacido siquiera, ¿no? Pero le llamamos siempre la noche que cambió nuestro mundo para aquellos que hemos desarrollado carrera, por ejemplo, la maravillosa industria de los hidrocarburos. Generó más de 167 personas perdieron la vida en esta plataforma. En Texas City, en industrias muy, muy grandes y muy complejas, también en el 2005, 15 personas murieron. Y como dije, las organizaciones, como decía Trevor Kletz, no tienen memoria y están condenadas a repetir su historia. La NASA no se recuperó de esa pérdida cultural que tuvieron con el desastre del Challenger y volvieron a tener ese problema, en este caso con el transbordador Columbia, ¿no? Y también perdieron a los 7 tripulantes y con un costo de 4.000 millones de dólares en pérdida. Lo que pasó el 2011
en la central nuclear de Fukushima, también es un evento de seguridad de procesos. Sigue pasando en Pemex. Pemex tiene una cultura y esto lo mirábamos en las noticias el 2019, ¿no? Que se había roto este ducto, la gente comenzó a sacar gasolina, y todos sabíamos que en pocos instantes se iba a prender, iba a agarrar una fuente de ignición, y alcanzó 85 fallecidos. Esta imagen de la refinería de Amoay, era un incendio que se dio en lo que en su época, qué tristeza, ¿no? En esa época era considerada la refinería más grande del planeta, con una capacidad para procesar más de 3 millones de barriles. 3 millones de barriles, ¿no? 55 muertos. Y no solamente estos conceptos o criterios de, ojo, digo, seguridad de procesos, le aplica a las actividades industriales o energéticas, sino también a la minería, que pienso yo, todavía atraviesa un grave problema en lo que llamamos la burbuja ocupacional. Creemos que con herramientas ocupacionales vamos a poder contener las grandes catástrofes propias de la operación o en los procesos. Minera Vale es una de las pocas mineras a nivel mundial que están desarrollando sistemas de seguridad de procesos. Pero este evento, que se dio en el 2019, afectó 58 personas, pero afectó a más de 38 comunidades. En ese momento costó 5.500 millones de dólares. Pero a la fecha, ya la Corte Suprema en Brasil ha aceptado una demanda por más de 85 billones de dólares de las comunidades que se han organizado para reclamar por los daños que se les ha podido generar, ¿no? No solo se requiere para actividades que son industriales o productivas, sino aquellas actividades que basan su core business en la operación de un activo crítico. Por ejemplo, las líneas del metro también, ¿no? Lo que pasa en nuestro país, estas noticias son muy recurrentes, con daños o afectaciones en el oleoducto peruano, también son eventos de procesos. También ocurren y suelen afectar áreas por lo general más pobladas, con la suspensión o daño de líneas vitales, que en este caso como son las tuberías de agua potable, por ejemplo. Pasa constantemente en nuestro país, solo que los medios no le dan tanta atención. Vimos este caso en las galerías Nicolini, ¿verdad? Allá por Malvinas. 2 personas murieron y los vimos morir. Antes de que empezara la pandemia, ocurrió esto que es muy mencionado y comentado, ¿no? En Villa El Salvador, y alcanzó a 34 fallecidos, compatriotas, hermanos nuestros fallecidos. En plena pandemia, en esa época comentábamos siempre, ¿no? Y publicábamos, ¿no? Y decíamos que el segundo material más peligroso del planeta sigue siendo el gas licuado de petróleo y también el gas natural. Y el primer material más peligroso era y sigue siendo el nitrato de amonio. Y días después ocurrió este evento para demostrar lo que decíamos. Lo que pasó frente a nuestro mar en Ventanilla es un evento de procesos donde más de 10.000 barriles fueron derramados. Lastimosamente, nunca conoceremos más detalles de esa investigación. Este caso también en el 2023 fue muy mencionado, de un submarino que implosionó, ¿verdad? Es un evento también de procesos. Este año pasó esto, pero como estas organizaciones no tienen tanta regulación, o los ministerios que los regulan no tienen, llamémosle así, tanta fuerza o competencia técnica para hacerlo, nunca sabremos qué pasó. Pero acá 3 personas fallecieron, ¿no? Planta de PepsiCo en Santa Anita. Y ahí debía haberme quedado. Y hace unas semanas, el 20 de mayo, estábamos lamentando la deflagración en el grifo Primax que afectó a vecinos y residentes de Villa María del Triunfo. 2 fallecidos y a la fecha más de 40 heridos, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hay tanto para las estadísticas, pero a veces no hacemos mucho con las estadísticas. Tenemos que pensar en qué tenemos que hacer al respecto. Entonces, en la actualidad hay mucha necesidad de que como ingenieros nuestra profesión es tan noble que está destinada a mejorar la calidad de vida de la población.
Los ingenieros no matamos, los ingenieros soñamos con mejorar a la sociedad, y ese sueño nunca se tiene que apartar de nuestras mentes, y lo tenemos que materializar. Nosotros, al diseñar instalaciones o operar instalaciones industriales, no tenemos el derecho de afectar el nivel de riesgo de las poblaciones circundantes. Va en contra de nuestra ética. Pero tenemos que echar, cada vez hay más actividades más complejas, hay plantas que requieren más integración y mayor tecnología. Entonces, para podernos asegurar que nuestras industrias, nuestros proyectos, nuestras instalaciones sigan siendo realmente seguras, es decir, que no exploten el día de mañana, okay, que no deflagren, como fue el caso de una estación de servicios que les comenté en Villa María del Triunfo, no tenemos el derecho de hacerlo. Tenemos que echar mano cada vez a las herramientas y tecnologías que están emergiendo. Hasta aquí les tengo que decir que la inteligencia artificial se le está considerando, y ustedes lo van a ver en los próximos años, como una de las revoluciones más grandes, culturales más grandes, comparable con la creación o la invención de la imprenta, o por lo menos con lo que fue la creación de Internet. Entonces, no tenemos que tenerle miedo, sino que poderla aprovechar. Entonces, sí, al día de hoy la inteligencia artificial, sobre todo cuando hemos tenido la oportunidad de ver realidades ya en otros países donde se está usando ampliamente, tiene la capacidad de mejorar, transformar las industrias, realizando tareas muy complejas, ¿ok? Y mejorando, obviamente, la seguridad y la gestión de estas. Sobre todo cuando tenemos, como dije, que operar plantas industriales más complejas, con procesos más complejos, pero que siguen siendo peligrosos. ¿Cuál es el principio con el cual podemos utilizar la inteligencia artificial? Para detener. El tema de este congreso, como ustedes vieron, se llama el desarrollo sostenible en la economía azul. Entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible, habla de hacer industrias sostenibles. Hablamos de hacer plantas industriales que sean sostenibles. ¿Cuál es el brazo fuerte de ingeniería que permite que yo tenga una actividad sostenible? Para que sea sostenible, yo tengo por lo menos que mantener la operación. Y los sistemas de seguridad de procesos logran eso. Hacen que las operaciones se mantengan según como han sido diseñadas, sin que exploten, sin que maten personas, sin afectar a la población y, como dije, haciéndolas amigables con el medio ambiente. Entonces, la inteligencia artificial me va a permitir, mediante la detección, optimización de los procesos y análisis de gran cantidad de datos, poder prevenir estas anomalías que son las que pueden generar la desviación en la operación de las instalaciones. ¿Por qué es tan importante entonces? Porque la inteligencia artificial, van a haber casos que hemos podido aplicar, mejora la seguridad en lugares de trabajo de alto riesgo. Estoy hablando de industrias de alto riesgo, aquellas cuyos riesgos mayores son el riesgo de liberaciones tóxicas, emanaciones de grandes cantidades de material inflamable que van a generar, como dije, deflagración, que lo acabamos de ver lamentablemente, explosiones, bleves y todos los efectos que conocemos por los materiales inflamables, ¿ok? Y otros efectos que se pueden dar por nuestras industrias. Estos lugares se llaman lugares de alto riesgo, pero con la inteligencia artificial podemos comenzar a detectar peligros anticipadamente. Podemos predecir fallas, porque siempre las fallas de los activos son los que van a comenzar a ser los precursores de las grandes catástrofes. Y sobre todo poder optimizar procesos y realmente tomar decisiones basadas en el análisis de grandes, ingentes volúmenes de datos. ¿Okay? Entonces, ¿pero cuáles son estos desafíos? La seguridad de procesos a nivel mundial, en nuestro país somos el segundo país que tiene una legislación referida, pero que lastimosamente solo se está aplicando para las plantas y refinerías de hidrocarburos, ¿no? Tenemos la famosa resolución del Consejo Directivo 203 de OSINDERMIN, que solamente aplica cuando lo que queremos hacer es que se deba aplicar para todo el ámbito industrial y sobre todo aquel que tenga que ver con la transformación química de materiales y de productos, ¿ok? Porque todos ellos siguen siendo plantas complejas y manejan riesgos muy críticos que pueden afectar gravemente a la población. Entonces, ¿cuál es ese desafío? Que cada vez tenemos procesos más complejos,
que todavía no todas las industrias, salvo solamente, lamentablemente, solamente la industria de los hidrocarburos, aplica herramientas de evaluación de riesgos como son el HACCP, HACCP, LOP, asignación CIL y todo lo que implica esta ingeniería y que se requieren para evaluar esos cambios operativos que le hacemos a las plantas directamente, ¿okay? Que tenemos que desarrollar mucha cultura de seguridad. Lastimosamente, estos temas los hablamos bastante, pero salvo esfuerzos que hace la UNI, no se están incorporando en las demás universidades a nivel de pregrado. Estos conceptos que estamos hablando y que hablamos ya hace muchos años, todavía las universidades en América Latina como que lo miran de lejos y son conceptos y temas formativos que deberían ir a todas las carreras que están asociados con las actividades industriales. ¿Ok? Porque estos conceptos de los que estoy hablando, cuando les mostré las primeras láminas, yo estoy seguro que muchos de ustedes nunca han visto estos desastres, nunca se los han compartido y les han dicho por qué pasaron y cuáles son las acciones de ingeniería que tenemos que aprender a aplicar para poder evitarlos. Todo esto nos da un gran desafío que enfrenta actualmente la seguridad de los procesos, ¿no? Tradicionalmente, las herramientas que utilizábamos para poder analizar estos comportamientos en las instalaciones dependen mucho de la experiencia humana. Y como dije, la experiencia hasta el día de hoy solo se mide en décadas. Hay que ser muy viejo o experimentado en una planta para poder tenerlo, cuando debería comenzar a formarse esto desde las carreras de ingeniería. Y esto implica poder procesar, manejar rápidamente muchísimos, muy grandes volúmenes de datos. Y esto implica también poder experimentar o analizar con mucha actualización y repetición. Y es más, cuando yo estoy hablando acá de muchos datos que son dispersos, hablamos de tasas de falla, análisis de corrosión, límites máximos permitibles en una operación, liberaciones, escape, fugas, es decir, todo lo que conocemos en nuestras diferentes especialidades de la ingeniería confluyen cuando operamos una instalación. Esto implica que se requiere integrar grandes cantidades de datos y que a la vez estos datos son muy dispersos en sus especialidades. Y las plantas operan 24 horas permanentemente. No pueden a veces esperar a que un ser humano lo analice y tarde semanas o meses en poder establecer una respuesta o una acción. Requerimos que cada vez las decisiones o las correcciones sean más en tiempo real. La inteligencia artificial, por eso, como un campo de la informática que se enfoca en desarrollar sistemas y tecnologías que pueden realizar tareas que normalmente requerirían la inteligencia humana, pero que implica bastante esfuerzo y tiempo para procesarlos, ¿no? Tiene bastantes ramas, todas ellas son esas, no le voy a decir ya tecnologías emergentes, porque son una realidad. Esto, todo lo que muestran ahí, desde la visión por computadora, la robótica, el aprendizaje automático, la automatización de todos los procesos, el procesamiento del lenguaje y los diferentes otros algoritmos que utilizamos para poder controlar las operaciones, son ya una realidad. Lastimosamente, este avance tecnológico a veces demora más en ser utilizado porque a veces las idiosincrasias que tenemos en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, hacen que seamos más reacios al cambio. Todos los países del mundo, sobre todo los desarrollados, ya hace muchos años que han aplicado estas tecnologías en sus sistemas operativos, sus sistemas productivos, mejor dicho. Aplicaciones que tenemos para la inteligencia artificial están en la salud hace muchos años, en el campo automotriz. Para nadie que haya viajado en Estados Unidos va a ser negado pensar que la mayoría de vehículos de alta gama en Estados Unidos ya trabajan con conducción autónoma, ¿okay? El mundo de las finanzas también lo aplica. Ni hablar cuando abrimos una página o nos llega a nuestro correo, según sea la tarjeta de crédito que tengamos, tipos de ofertas que se están analizando según nuestros niveles de consumo o mayores intereses, ¿no? Entonces, el retail también lo está utilizando, y ni hablar a nivel educativo. Pronto, ya hablar de sistemas virtuales, sí van a poder desplazar, y lo están haciendo, a la actividad directa o presencial que hace la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los donde hemos sido más reacios al cambio, y que es la herramienta con la que comenzamos a analizar los riesgos críticos,
en actividades industriales, químicas o hidrocarburos, es el HACCP, por ejemplo, porque se requería la capacidad y experiencia de conocer el proceso, de analizar planos, sacarle nodos, y esos son planos bien complejos para muchos, ¿no? Los famosos PIAN-IDs, que muchos les tienen miedo, por ejemplo, ¿no? De analizar y hacer una secuencia de preguntas y reiterativas con un equipo de trabajo para analizar y establecer salvaguardas ante desviaciones. Esto que ustedes ven allí, toda esta presentación ha sido generada con inteligencia artificial. Bueno, ustedes traté de colocar algunos prompts que utilicé con ChatGPT 4 y tiene la capacidad, por ejemplo, lo que tanto demora cuando un consultor tiene que hacer un HACCP es pedirle que saque los nodos. Es un pequeño ejemplo que lo puede hacer. Esas versiones de inteligencia artificial tan comerciales tienen la capacidad de analizar planos. Estos esquemas, los famosos planos PIAN-ID, son uno de los más complejos de entender muchas veces por la cantidad de líneas, interrelaciones que puede tener para la ingeniería. Y para hacer un HACCP había que detectar, identificar los nodos, comenzar a identificar sus parámetros, o sea, las variables que están manejando, sacar sus desviaciones y analizarlas, ¿no? Esto se hace con un taller que puede demorar semanas de especialistas que se juntan para hacer esto. Sí se puede avanzar, y se puede avanzar muchísimo. Y no solamente esto, también se puede esto exportar en lenguaje Python para hacer todavía mucho más análisis. Antes esto solo dependía de personas y del expertise del que lideraba esto. No tenemos el tiempo para aprender todo acerca de la ingeniería que nos rodea. De inteligencia artificial, sí. Entonces, esto para hacer los estudios de HACCP, por ejemplo, y todos los demás, ¿eh? HACCP es el inicial. Vamos a verlo más adelante cómo lo podemos aplicar incluso en modelamiento de consecuencias o análisis cuantitativos, por ejemplo. Pero ya para entender operaciones y ya ir más al tema del mantenimiento, sí, también lo utilizamos para la predicción de fallas, sobre todo la detección de anomalías, pero anomalías en tiempo real, a través de los famosos modelos de los gemelos digitales. En esa lámina que ustedes pueden ver allí, cuando se ocurre una falla, lo que hacemos es un análisis de árbol de eventos para poder ver con qué probabilidad se generaron los diferentes factores causales. Ahí está un prompt que permite generar eso. En la lámina que ven ahí colorida es generar, por ejemplo, un gráfico de inundaciones para una refinería. El gráfico todavía sale, porque es un prompt bien básico, sale medio caricaturesco, pero es real. ¿Y por qué se hizo? Hay un nuevo fenómeno que ocurre, que es la aparición de los riesgos NATES. Los riesgos NATES son los riesgos que tienen que ver con los cambios o efectos naturales que el calentamiento global está generando. Por ejemplo, hay plantas en nuestro país que están situadas sobre explanadas que se han ganado a un río, producto de una inundación pasada de hace 200, 300 años. Se cree que ese efecto de inundación volverá a ocurrir en 200 años, falso, porque el cambio climático está acelerando ese proceso y lo que pensábamos, que nunca lo íbamos a ver, puede ocurrir en los próximos 20, 30 años, afectando a aquellos activos críticos sobre los cuales descansa nuestra producción energética en el país. Muchas hidroeléctricas que he podido visitar creen que el agua de los ríos, cuencas que alimentan la represa y el embalse, nunca se va a acabar. Y eso no había sido tan de esa forma, pero nunca lo hemos analizado y creemos que las plantas son, entre comillas, eternas y son invulnerables. Mucho más todavía para analizar esto en la predicción de fallos, pero con lo que viene a ser el Internet de las Cosas y la aplicación de los gemelos digitales. ¿Y qué es un gemelo digital? Es poder establecer diferentes tipos de sensores, instrumentación a los equipos para poder modelar virtualmente su funcionamiento pero en tiempo real, a fin de poder realmente establecer adecuados mecanismos de mantenimiento predictivo. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Optimizar el rendimiento y uso del activo. Esto se va a aplicar sobre todo, como dije, en aquellas industrias cuyo know-how o cuyo funcionamiento y valor de mercado depende fundamentalmente de la conducción de un activo, de equipos básicamente, ¿no? También nuestras plantas son complejas, como decía,
y requieren que los operadores tengan la capacidad de tomar decisiones cuando hay una desviación crítica en algún proceso, pero de forma mucho más rápida. A veces esperar 15, 20 minutos a que un operador detecte una alarma y vaya a campo a hacer la corrección puede ser fatal. Recuerden, Piper Alpha duró nada más 22 minutos. Esa tragedia duró 22 minutos. Entonces, a veces los tiempos que pensamos de respuesta humana son demasiado largos. Necesitamos respuestas más dinámicas. Los sistemas con inteligencia artificial sí me pueden dar ese tiempo de respuesta instantánea. ¿Ok? Entonces, ni hablar su uso para todo lo que es la robótica y automatización, los sistemas autónomos, a todos aquellos compañeros que solamente creen que con la seguridad ocupacional va a ser permanente. No, el día que las plantas sean reemplazadas por sistemas 100% autónomos y robótica, no habrá accidentes de personas, pero sí seguirá habiendo eventos o accidentes de los procesos, si se desvían. ¿Okay? Disculpe, Magister. Una práctica también, perdón. Disculpe, Magister. Solo pasa a recordarle que le quedan 5 minutos para su exposición. Estamos acabando, ¿no? Como dije, otro campo en donde es muy complejo por el costo del software es para los modelamientos llamados QRA, los modelamientos cuantitativos, ¿ok? ¿Y por qué? Porque los software que hacían esto cuestan, una licencia de un software comercial puede costar más de $200,000, lo cual hacía impracticable e inalcanzable para muchos de nosotros. No, el modelamiento puede tomar las mismas ecuaciones de estado que usamos para modelar y hacerlo, ¿ok? Los modelamientos QRA, ya que implica la cuantificación de la consecuencia y luego establecer esos niveles de afectación que se puede dar, son las formas de analizar los riesgos industriales más avanzadas que puede haber. Luego va a venir, junto con ese esquema que ven ahí, está asociado a un modelamiento por dinámica computacional de fluidos, por ejemplo, ¿no? Que en el mundo eran demasiado costosos como para que cualquiera lo pueda hacer. Pero ¿cuáles son esas limitaciones que tenemos que solucionar de la implementación de la inteligencia artificial? Es poderlo integrar con sistemas ya existentes en las organizaciones, cuánta fiabilidad y transparencia van a poder tener, y como dije, todos los sistemas que tienen que ver con procesos digitales en realidad llegan a una obsolescencia programada, ¿no? ¿Cuánto tiempo se va a tener para tener que renovar el hardware de cada uno de estos? ¿Y cuáles son entonces las previsiones para el futuro? Acá les pongo algunas de las herramientas que se puede utilizar, ¿ok? Y el cielo es el límite en realidad, ¿no? Tenemos la capacidad de aplicar nuestros conocimientos de ingeniería y poderlos hacer mucho más rápidos y fiables a través de estas herramientas. Pero ¿cuáles son lo que va a ocurrir, ¿no? Sabemos que está revolucionando nuestra forma de hacer las cosas, que su uso ha venido siempre la automatización, pero el mensaje final es hasta qué nivel ético tenemos que llegar. No podemos pensar que los conocimientos tienen que pasar nada más por nuestros ojos sin pasar por nuestra mente. No podemos pensar que la inteligencia artificial nos está liberando de hacer las cosas que tenemos que hacer nosotros. La inteligencia artificial no va a crear conocimiento. La inteligencia artificial lo que está haciendo es hacer las cosas o las tareas que antes me demandarían demasiado tiempo y esfuerzo. Pero mi posición ética tiene que estar siempre en que yo tengo que tener ese conocimiento. ¿Ok? Lo que va a tener la gran capacidad de hacerlo mucho más rápido y más fácil. Pero la posición del especialista no va a cambiar nunca. ¿Hasta dónde va a llegar nuestra posición ética? Como vimos algún caso, ¿no? Un congresista que agarró el ChatGPT y le dijo que haga una norma, ni siquiera se dio el trabajo de leer algunos términos redundantes, ¿no? que pone las versiones. No, nuestro nivel profesional no me va a permitir eso. Me tiene que decir, yo tengo que verificar lo que se está haciendo y tengo que conocer de lo que estoy hablando o lo que estoy haciendo, ¿no? Hasta aquí mi presentación. Gracias por su atención. Hay un gran desafío de aprovechar. Yo sé que la UNI va a tener un gran protagonismo en los próximos años en nuestro país, desarrollando estas herramientas para que nuestra ingeniería pueda elevarse mucho más y, como dije, desarrollemos procesos que realmente sean seguros. No tenemos derecho en afectar el riesgo de las poblaciones que nos están rodeando, ¿no? Como pasó, como dije hace unas semanas, una deflagración en una estación de servicios matando a peruanos.
Muchísimas gracias y aquí quedo para alguna pregunta o comentario que pueda haber. Claro, muchas gracias por la exposición, Magíster César Puma. Fue bastante interesante saber las aplicaciones que a futuro nos depara justamente la inteligencia artificial, ¿no? Ahorita, según las redes, de acuerdo, hay dos preguntas respecto a este tema. Una de ellas sería, ¿qué desafíos plantea la falta de datos históricos de seguridad y calidad para entrenar sistemas de inteligencia artificial en entornos industriales y cómo pueden superarse estas limitaciones? Buena pregunta. Sí, nuestra falta de digitalización o de verdadera transformación digital en nuestras organizaciones, sobre todo peruanas, hacen que carezcamos de esa data, ¿ok? Pero esos activos, hablemos de un activo básico, un motor, una bomba, que es en base a lo cual funcionan muchos procesos, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, no los tendremos nosotros dentro del histórico de funcionamiento de una organización específica, sí existen esas bases de datos a nivel mundial, a las cuales la inteligencia artificial sí podría acceder, salvo y podemos matemáticamente acercarlas, adaptándolas a las condiciones ambientales de operación que tenemos en nuestro país. Un trabajo que estamos haciendo desde el Comité 172, el cual yo puedo dirigir con el NACAL, y que hemos articulado a entes de universidades, a entes privados, o sea, las empresas productoras y entes privados, ¿ok? Para poder, un campo en el que se aplica esto, cuando hacemos estudios de riesgos, nosotros buscamos tablas mundiales de factores de falla, de todo, ¿no? Ustedes saben que hasta un pedazo de tubería tiene una tasa de falla estudiada mundialmente por sus tipos de fallas y estadísticamente se dice cuánto puede fallar. Por ejemplo, ¿no? Una persona, un operador entrenado, tiene una tasa de falla, eso falla 1 por 10 a la menos 2 por año, por ejemplo. Entonces, el problema está que cada país tiene eso y eso también se va a llamar los niveles ALAR, pero no los tenemos actualizados para América Latina. Nada más Brasil tiene sus tablas actualizadas. Y al usar datos técnicos de funcionamiento y de fallas de otros países, o todo de Europa, nos hace que muchas veces al aplicarlos a nuestra realidad tengamos que las salvaguardas que aplicar para reducir un nivel de control, por ejemplo, tener que ser demasiado onerosas o tal vez son muy limitadas y nos va a dar una falsa percepción de operación, ¿ok? Entonces, sí, la tarea nuestra es entonces cómo podemos adaptar esa inmensa data mundial que existe para poderlos adaptar a los mecanismos de falla propios y únicos que puede tenerla en los ambientes del Perú. No es igual operar en Talara, no es igual operar en el sur del Perú, no es igual operar en la selva de Camisea o en la selva norte, por ejemplo, ¿no? Pero sí podemos modelar esos ambientes, esos entornos, y poder aplicar esos criterios para modificar la data mundial. Va a haber unos pequeños factores de corrección, pero vamos a poder utilizar esa data. Entonces, no hay data histórica en nuestro país, sí, es una gran tarea pendiente de los entes reguladores, pero sí podemos modelar y adaptar la data mundial a las necesidades peruanas, por ejemplo. Una tarea muy grande por hacer, que la estamos haciendo en el comité, estamos elaborando o escribiendo los criterios ALAR peruanos. O sea, criterio ALAR significa cómo llevar un riesgo hasta un nivel que sea razonablemente practicable o tolerable, ¿ok? Eso va a poder hacer que todas las organizaciones trabajemos con los mismos criterios de operación segura, por ejemplo. Pero la inteligencia artificial sí puede accesar a todo eso que es mundial y que abunda en el mundo y se puede adaptar a la necesidad peruana. Ese es el trabajo nuestro. O sea, uno no puede usar ciegamente la inteligencia artificial para nada más sacar números, ¿no? No, nuestro trabajo es poderlos modelar. Una gran profesión que va a haber en el futuro va a ser pues la ingeniería de prompts, el saber cómo programar o entrenar a través del lenguaje humano a la inteligencia artificial, ¿no? Buena la pregunta, compleja la respuesta, y porque en muchos ámbitos se va a requerir esta información, por ejemplo, ¿no? Pero esto existe y a través de minería de datos puedes poder utilizarla y poderla aprovechar, ¿no? ¿Ok? Todavía falta mucho despertar en las organizaciones, porque
Los niveles gerenciales están nada más acostumbrados a ver temas económicos y es importante que los especialistas de la gestión de los activos, o sea, los ingenieros, tengamos que comenzar a utilizar estas herramientas para mostrar que son reales y que no es nada más un juego de computadora. ¿Ok? Gracias por la pregunta. Claro, muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, que sería, ¿qué papel puede jugar la inteligencia artificial en la creación de sistemas de seguridad industrial más transparentes y explicables, especialmente en lo que respecta al monitoreo y seguimiento de los trabajadores? Así es. Miren, cuando estamos en una planta industrial, como dije, hay actividades complejas y de altísimo riesgo y que siguen dependiendo mucho del comportamiento de las personas. Cuando hay un accidente en general, es falso decir que solo fue por un acto o por una condición. Detrás de ello, las causas raíces siempre son generadas por la organización. Pero lo que pasa en nuestra gestión tradicional es que revisamos esos comportamientos, investigamos eso y a fin de mes tenemos unos resultados. Intervenir a fin de mes o al fin de la semana ya no es intervenir sobre la realidad. Si tenemos sistemas de monitoreo con identificación de imágenes, que es tan sencillo tenerlo ahora, la intervención y el análisis de esa data va a ser en tiempo real y podríamos tener la prevención en tiempo real, que no lo hacemos. No podemos parar a ingenieros, a supervisores 24 horas en un puesto de trabajo observando cómo se hacen las actividades. Tenemos los sistemas de detección de imágenes inteligentes que sí pueden estar las 24 horas, 7 días a la semana, detectando inteligentemente comportamientos anormales y prevenirlos, por lo menos paralizarlos, por ejemplo. Es mucho más lo que se puede hacer, obviamente, pero es eso. Acá la gran ventaja es que serían realistas, pero sobre todo que son en tiempo real. Cuando queremos intervenir en un comportamiento, siempre es tarde para hacerlo, ¿no? Porque ya lo hiciste, ya pasó. La inteligencia artificial puede hasta predecir comportamientos, ¿no? Hay mucho para hablar de esto y hay sistemas en el mundo que no solamente pueden visualizar, ¿cómo pueden predecir? Pueden predecir el comportamiento humano, de eso estoy hablando. Hay personas que tenemos mayor apetito por el riesgo o mayor aversión a los riesgos. Ese es un comportamiento humano que se puede ver, o sea, nadie puede observarte 24 horas al día, pero las cámaras inteligentes sí, y pueden ver cuáles son esos movimientos repetitivos que hacemos cuando nadie los está mirando. Es decir, estos sistemas podrían detectar esas cosas que nadie está viendo y que son los mecanismos o los precursores de comportamientos más arriesgados que a la larga desvían un proceso y que pueden generar una catástrofe. Y todo esto en tiempo real o en un tiempo de procesamiento de milésimas de segundo que para los seres humanos vendría a ser el tiempo real, ¿no? Gracias por la pregunta. Excelente, muy bien. Con eso estaremos culminando ya la sesión de preguntas. Muchas gracias, Magíster Puma, por la excelente exposición. A nombre de toda la comunidad de la FIN en este segundo Congreso Internacional, agradecemos al Magíster, ¿no?, por compartir sus conocimientos y experiencias, ¿no? También al público por su asistencia y preguntas, ¿no? Les recordamos que también en algunos minutos vamos a estar iniciando la segunda ponencia. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Magíster.